Eh, bueno, nos quedamos en estas que son las propiedades particulares, que ya vimos que son exclusivas nada más del estado sólido. Tiene sentido. Un gas, por ejemplo, un helio, un hidrógeno o un líquido, pues no es duro, no tiene dureza, no tiene maleabilidad, no tiene ductilidad. Eso es exclusivo nada más de los sólidos, ¿no? Y luego tenemos propiedades específicas. ¿Cuál es la definición? Estas permiten distinguir una sustancia de otra. Dependiendo de si tiene más o si tiene menos, podemos distinguirlos, ¿no? Por ejemplo, la densidad. Este es el primer ejemplo. Es la cantidad de materia contenida en la unidad de volumen de una sustancia. Esta definición está un poquito extraña, pero ahí les va. Esta palabra densidad también la vemos en geografía. No sé si ustedes se acuerdan, pero por ejemplo, yo puedo decir, en el país México hay, no sé, vamos a decir 80 millones de habitantes, pero esos 80 millones no están distribuidos de manera uniforme, ¿no? Hay ciudades donde hay más gente, donde la densidad de población es más grande. Ah, es porque ahí hay más personas contenidas, que es una unidad de volumen, por ejemplo, en un metro cuadrado, en un metro cúbico. Bueno, eso sería de volumen. De área sería metro cuadrado, de volumen es un metro cúbico. ¿Qué es un metro cúbico? Pues donde estamos nosotros, ¿no? Nuestra casa, el terreno son metros cuadrados, pero cuando es hacia arriba también son metros cúbicos, ¿no? O en un kilómetro cúbico, ¿no? Oye, ¿cuánta gente hay por kilómetro cuadrado o kilómetro cúbico? Ah, mira, pues en Ensenada, Baja California, pues hay como unas 10 personas por kilómetro cuadrado cúbico. Y en la Ciudad de México, pues hay como unas 80, ¿no? Si se fijan, entonces, densidad es la cantidad de materia contenida en una unidad. ¿Sí queda claro con este ejemplo? ¿O alguien de ustedes ahí se me hizo bolas o me dijo, pues señor, yo no entendí muy bien? Densidad es qué tanto hay de esa materia en una unidad de volumen. Por ejemplo, puse el ejemplo de la población, pero también aplica con la materia. Entonces, eso hace que haya cosas que sean más densas que otras. Lo vamos a ver sobre todo en líquidos, ¿no? Y luego, estado de agregación, sencillo. Sólido, líquido, gas, y también está el plasma, que es también otro estado de la materia, pero por lo general siempre nos vamos a enfocar en estos tres, ¿no? Y luego la solubilidad. Más adelante vamos a ver mezclas, y la solubilidad va a ser un punto muy importante. Propiedad para disolverse una sustancia, especialmente en agua o en otras sustancias con facilidad y formar una nueva solución. Les voy a poner un ejemplo. El café que nosotros hacemos, así, el café soluble, se llama soluble porque aunque es un polvito que se ve así denso, lo ponemos en agua caliente y ¿qué pasa? Se deshace, ¿no? De repente ya no distinguimos, ¿no? Los granos de azúcar también son muy solubles, porque a pesar de que yo vea un grano muy grande, o de sal también, si yo lo disuelvo en un líquido, de repente lo dejo de ver, ¿no? Un cacahuate no tiene solubilidad, ¿no? Un cacahuate, por mucho que yo lo esté allí revolviendo, nunca se va a disolver, ¿no? Entonces, que una sustancia se pueda disolver, quiere decir que tiene más solubilidad que otra, ¿no? Y luego punto de fusión y ebullición van también de la mano, ¿no? Ebullición quiere decir que hierve. Punto de ebullición, temperatura a la cual hierve un líquido y se transforma en gas o en vapor. Es el punto de ebullición. El agua hierve a 100 grados. Punto de fusión, temperatura a la cual un sólido se funde para transformarse en líquido. Cuidado aquí, ¿eh? Fusión es cuando ya es sólido, por ejemplo, un hielo. ¿A qué temperatura un hielo se va a volver a ser líquido? Ese es el punto de fusión. Aquí no viene, pero el otro es el punto de solidificación. Solidificación es cuando el agua se convierte en hielo, que son los 0 grados centígrados, ¿no? Pero aquí principalmente son estos dos, ebullición y fusión. Ebullición es que hierve un líquido y se hace gas o vapor, o sea, que se evapora. Fusión es que era sólido, se va a fundir y se va a hacer líquido. Aquí apunten, fusión de sólido a líquido, ebullición de líquido a gas. Esos son los propiedades específicas. También tenemos esta, la conductividad eléctrica, facilidad de permitir el paso de la corriente eléctrica. Hay sustancias que la tienen y hay sustancias que no la tienen, ¿no? Y luego también tenemos la oxidación, facilidad de los cuerpos para reaccionar con el oxígeno. Aquí sucede algo un poquito más complejo que es esto que está aquí. Pierden electrones al combinarse con otra sustancia. Esto sucede mucho
Por eso decimos que algo está oxidado, ¿no? ¿Qué se nos oxidaba cuando éramos niños? La cadena de la bici, ¿se acuerdan? ¿Y qué le pasaba a la cadena? Se hacía como rojita, ¿no? Tenía un color así como cobrizo y parecía que como que se hacía fea, como que ya no tenía la misma movilidad. ¿Qué hacíamos? Le poníamos aceite y luego otra vez estaba como nueva, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, a mí me pasa mucho, yo como tengo guitarras, si yo dejo una guitarra fuera de su estuche, sobre todo una guitarra eléctrica, que las cuerdas son de metal, no son de nylon como las acústicas, si yo la dejo fuera del estuche en un día como hoy aquí en Monterrey está lloviendo mucho, está el día totalmente, ha estado nublado, haciendo frío y lloviendo, si yo la dejo ahorita fuera un día, en la mañana va a estar oxidado todo. Me ha pasado mil veces que se me olvida o no cerré bien el estuche, se le mete ahí humedad y como ciertos metales reaccionan al oxígeno, porque la humedad hace que haya mucho oxígeno en el ambiente, pues resulta que las cuerdas de un día para otro, ¡pum!, ya se oxidaron, ¿no? O las cambio, o las limpio, o les hago algo, ¿no? Entonces la oxidación es eso, la facilidad que tienen los cuerpos para reaccionar con el oxígeno. Hay otras cosas, por ejemplo, hay artículos hechos y cómo nos lo venden, acero inoxidable. Está hecho de una manera, está preparado de una forma en que no importa qué tan húmedo esté, no importa en qué ambiente tengas esto, no se te va a oxidar nunca. Y por último, el brillo. Aquí cuidado, ¿eh? El brillo no es que algo dé luz, porque hay cosas que no dan luz, pero esta es la palabra clave, reflejar. Brillo es la propiedad de los cuerpos para reflejar la luz que ya existe. No, por ejemplo, el oro que ustedes ven, el oro no emite luz, el oro no tiene esa propiedad, pero la refleja. La poquita luz que hay en un lugar, el oro la refleja mucho, entonces el oro tiene mucho brillo. Si ustedes agarran a ver, alguien puso algo, manzana al entrar en contacto, también, claro, la comida también se oxida, nosotros también nos oxidamos, ¿eh? Todo se oxida, nada más que hay cosas que reaccionan diferente, ¿no? Nosotros pues, no nos ponemos ahí color cobre porque no estamos hechos de metal, aunque tenemos hierro en la sangre. Este, dice Alma, perdón, me quedé sin pila, no te disculpes, Alma, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí. Este, muchos alimentos cuando entran también en contacto con el oxígeno también se hacen feitos, no se ponen cobrizos como el metal, pero sí agarran ya sea una consistencia muy diferente. Dicen aquí, las rodillas también se oxidan. Parece que sí, ¿eh? Parece que sí. Yo todavía no sufro con eso. ¿Cómo nos pueden preguntar la oxidación en el examen? ¿Les pueden preguntar la definición? Dice Ita, el aguacate. Es que sí, sí es correcto. El aguacate, ¿qué pasa con muchos? Ahorita contesto tu pregunta, Jessica, pero así rápido. ¿Qué pasa con la manzana, el aguacate y muchos alimentos? ¿Se han fijado que si los metemos en una bolsita de plástico y los encerramos duran más? Por ejemplo, un aguacate, si yo lo meto en una bolsa y la cierro bien o lo meto en un topper, uy, no es eterno, pero dura mucho más. Yo dejo también la papa Lu, es correcto, la papa también. La papa de volada, además, la papa que menciona Lu, la dejamos tantitito. Además, en lo que yo la parto, si yo la dejo tantito, unos 20 minutos y se me olvida que andaba partiendo papas, ya agarra un color también ahí medio extraño, ¿no? Sigue sabiendo bien, sigue estando buena, pero agarra un color extraño. Y la consistencia también, porque se oxida también. Está haciendo contacto. Si yo esa papa la meto y la guardo en un lugar, es probable que eso ya le pase, pero en una cantidad, en un tiempo más prolongado, ¿no? Ahora sí, Jessica, no te ignoré. Dice, ¿cómo me pueden preguntar la oxidación en el examen? Les pueden preguntar la definición, pero sobre todo es esta de aquí. Facilidad para reaccionar con el oxígeno. Importante. Ahorita me están mencionando alimentos. Alguien mencionó las rodillas, también ahí aplica. Cada tipo diferente de materia reacciona diferente con el oxígeno. Yo les puse los ejemplos más comunes que sabemos. ¿Qué es lo que vemos que se oxida? La cadena de la bici, se oxidan, por ejemplo, un cuchillo que dejamos a la intemperie, pero que lo dejamos ahí con rastros de humedad, también se oxida, ¿no? Creo que es el más común que conocemos, pero los ejemplos que pusieron también todos son correctos, ¿no? Nosotros también, literalmente, la piel también se oxida, por eso venden jabones y venden cosméticos antioxidantes, ¿no? No es broma, sí es algo correcto cuando lo venden así, ¿no? Porque hace que el cuerpo, es como un aceitito que le ponemos al cuerpo en vez de la cadena de la bici, ¿no? Sí tiene propiedades que son antioxidantes, ¿no? Hay shampoos, hay jabones, hay infinidad de cosas, ¿no? Entonces, la oxidación en el sentido práctico es esta propiedad que tienen algunas sustancias de reaccionar con el oxígeno de diferentes formas
O también lo que ocurre molecularmente a nivel nuclear es que se pierden electrones, eso lo vamos a ver más adelante, los electrones de valencia, cuando se combinan con otra sustancia, ¿no? Y ya vimos también el brillo, acuérdense, lo repito, brillo no es que dé brillo ni que brille por sí mismo, brillo es que lo refleja. Ustedes pueden tener un pedazo grande de oro así en su mano y si están en un cuarto oscuro, pues no va a brillar, no, no emite, pero si abren tantitito así un poquito de luz, va a brillar. Va a brillar porque el oro tiene esa propiedad, que es tiene un brillo muy particular, ¿no? Y aquí vamos a volver un poquito a lo del principio, ¿no? Entre otras propiedades también está el color, olor, sabor. Aquí nos dicen propiedades organolépticas, más adelante vamos a ver qué es eso, una palabra medio marciana, combustión, calor, calor específico, conductividad térmica, peso. Son otros ejemplos de estas propiedades, pero estas de aquí que están viendo son las más comunes, son las que más les van a preguntar, ¿no? Pero son propiedades que distinguen una sustancia de otra, por eso son específicas. Y aquí se fijan, volvemos otra vez a esto que les decía al principio, de las propiedades físicas y químicas, ¿no? Aquí nada más acuérdense. Físicas son las que pueden variar y ¿por qué me lo están repitiendo? Si ya me lo habían dicho ahí al principio, pues porque es muy importante. Y si se fijan aquí, viene prácticamente con las mismas palabras, ¿no? Puede variar sin que se transforme o modifique en otra sustancia. Es decir, en ella se lleva a cabo un cambio físico, como ahorita los ejemplos que vimos, ¿no? Estos pueden ser o no medibles, como el sabor, color, olor, transparencia, puntos de fusión, ebullición, todo lo que vimos ahorita, ¿no? Pero no se transforma o modifica la sustancia, ¿no? Y ya vimos que una propiedad química es la que describe el comportamiento de la sustancia cuando, palabra clave, está sufriendo un cambio químico. O sea que está cambiando su estructura molecular, su estructura atómica, ¿no? Por ejemplo, la solubilidad, la valencia, que lo vamos a ver más adelante, los electrones de valencia, el tipo de enlace químico, que también lo vamos a ver más adelante, el pH, la combustión, todo eso, ¿no? Todas estas propiedades y cambios son efecto de la energía aplicada a un cuerpo. ¿Se acuerdan lo que ahorita les dije? Que les dije que la materia tiene una ley que se repetía con la energía, que les dije que aquí nada más lo íbamos a ver tantito, pero que en física lo íbamos a ver más. Aquí está. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? La energía. ¿Qué es la energía? Definición. Esta es una definición, ahorita vamos a ver otra. Dice, es el motor que hace que funcione el mundo. Eso es la energía. La materia, ahí está. Pero si la materia nadie la mueve, si nadie patea la pelota, no tiene energía. Sin energía no tendríamos, ya sabemos, básico, iluminación, calefacción, todo eso. Su uso forma parte de nuestra vida. Y fíjense, aquí está la definición que es la que va a venir en el examen. Es la capacidad de desarrollar o generar un trabajo. Eso es la energía. Cuando nos levantamos con flojera y decimos, ay, no tengo energía, ¿qué quiere decir? No estoy listo para nada, no estoy listo para hacer no tanto un trabajo, sino incluso moverme. Moverme es un trabajo, desplazarme es un trabajo, caminar es un trabajo que hace mi cuerpo. Entonces, trabajo es cualquier cosa, es cualquier movimiento, cualquier cosa que un ser vivo haga. Porque pues un ser inerte, ojo, un ser inerte también podría hacer cosas que ahorita vamos a ver. Se llama energía cinética o energía estática, ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí arriba teníamos esto, es el motor que hace funcionar el mundo, pero la definición es esta: capacidad de desarrollar o generar un trabajo. Y fíjense cómo aquí está lo mismo que ya hemos visto hace rato, ¿eh? Como la materia, la energía tampoco se crea ni se destruye, nada más se transforma. ¿Se acuerdan que les dije que era lo mismo? Nada más cambian materia por energía y es igual. Esta se llama ley de la conservación de la energía y es prácticamente igual que la ley de la conservación de la materia. Y aquí tenemos manifestaciones de la energía, que era lo que ahorita les estaba diciendo. Vamos a ver estas y con eso vamos a dejarlo hasta ahí por hoy, ya lo vamos a ver lo demás. Dice, tipos de energía, ya vimos lo que es la materia, ya vimos las propiedades de la materia, ahora vamos a ver la energía. Dice, energía mecánica. Cuidado aquí, no es la de los mecánicos cuando hablan un carro, es el movimiento. La energía mecánica es el movimiento y se divide en dos: potencial y cinética. Aquí otra vez, palabras medio marcianas. Mecánico, movimiento. Todo lo que sea mecánico es que se mueve. Y hay dos maneras, que puede ser la energía potencial y la energía cinética. ¿Cuál es la potencial? Imagínense que ustedes ven a una persona,
ven, por ejemplo, a un niño o una niña y dicen, ese niño apenas tiene 10 años y ya juega muy bien fútbol. Qué buen potencial tiene mucho potencial. O alguien de ustedes ve, por ejemplo, un terreno, ve un terreno así de tantos metros cuadrados y dice, ese terreno tiene mucho potencial, ¿eh? ¿A qué le suena potencial? Dice, es la que almacena un cuerpo cuando permanece en estado de reposo. Depende de la posición o altura en la que se encuentre un cuerpo. Quédense con el ejemplo que les puse, ¿no? ¿Qué significa cuando decimos tiene mucho potencial? Oye, esta persona puede hacer muchas cosas si alguien lo encamina, ¿verdad? Por ejemplo, a un niño, ¿qué decimos? Si alguien encamina a este niño por buen camino, puede ser un futbolista muy exitoso, ¿no? Ahorita no, pero tiene que Profe, encaminarse, ¿sí? es como cuando vamos a la montaña rusa y estamos en la parte de arriba sin movernos, ¿no? Hoy un buen ejemplo es correcto. Eh, Nada más que la montaña rusa, imagínense que están arriba, pero que está inerte, que se queden ahí arriba y ¿qué es lo que sucede para que caiga? Un poquito de fuerza, ¿verdad? Se tiene que aplicar una fuerza, pero mientras no se aplica, ¿qué decimos? Esta bajada va a estar muy buena. Esta bajada tiene mucho potencial para que ahí saquemos un susto, un grito, pero necesitamos aplicarle una fuerza, ¿no? Un ejemplo más sencillo o más simple, imagínense una piedra que está en una colina que si alguien le aplica una fuerza bien sencilla, a lo mejor la piedra puede empezar a rodar, ¿no? Puede empezar a rodar colina abajo. La piedra a lo mejor es muy grande, de muchas toneladas, y decimos, esa piedra tiene un potencial destructivo muy grande, pero es potencial. Tiene una energía destructiva potencial grande, pero nada más no hay que moverla, ¿no? Si alguien la presiona nada más con el dedo, va a empezar a girar despacito, va a empezar a girar muy fuerte y cuando llegue aquí a la ciudad va a destruir un montón de manzanas, ¿no? Un montón de casas y de negocios. Es la energía potencial. Está en estado de reposo absoluto. Por eso dice que depende de la posición o altura en la que se encuentren. Les pongo ese ejemplo de la piedra porque decimos, ahorita está quietecita, pero cuando alguien la mueva, va a tener una energía potencial o muy grande o muy pequeña, ¿no? Entonces la energía potencial también es mecánica, pero necesita que alguien le aplique una fuerza, ¿no? Que alguien lo mueva, ¿no? Y la energía cinética, cine quiere decir movimiento. Acuérdense, yo sé que mecánico también dije que también era movimiento, pero cine también es movimiento. Acuérdense la palabra cinema. Cinema viene de cinemático. ¿Qué quiere decir? Algo que está automáticamente moviéndose, o sea, es el cine, ¿no? En el cine vamos y vemos imágenes moviéndose, imágenes en movimiento, no como las de las revistas o los periódicos, ¿no? Energía cinética es la que posee un cuerpo que ya está en movimiento. Profe, ¿Sí? no es como cuando llevamos manejando el coche y le ponemos punto muerto y se va solito el carro. Es correcto. eh, Esa también es a- energía cinética. Haga de cuenta que es una pendiente y ahí Mm, se va. Sin velocidad, solamente se va el peso. es correcto. Esa es energía cinética. ¿Cuál es la diferencia entre potencial y cinética? Potencial es cuando algo está, esta es la palabra clave, en reposo absoluto. Por eso es potencial, todavía no sé qué estás haciendo, pero si alguien te mueve, vas a hacer un desmadre, ¿no? Eso es energía potencial. Cinética es que ya se está moviendo. Puede que acelere, puede que disminuya, por eso dice que depende de la velocidad del mismo. Entonces, cuidado aquí. ¿Por qué estos dos se confunden un poquito? Porque los dos son parte de la energía mecánica. Los dos hablan de un movimiento. Sí, esto es lo mismo, ¿eh? Estos tres son lo mismo. Estas dos son parte de la primera. Y estamos hablando de movimiento. Nada más que la potencial es que originalmente está en reposo absoluto, pero depende si está a una altura específica o como dice el compañero en una pendiente, pero está en reposo absoluto. Alguien le tiene que aplicar una fuerza. Y la energía cinética es un cuerpo que ya está en movimiento. Esa es la palabra clave. Cinética es que ya está en movimiento, a la cual depende, y depende de la velocidad, que aumente o que disminuya. ¿Sí queda claro? Porque esto confunde mucho, ¿eh? Estos son de esos temas que mucha gente de repente ahí batalla y es teoría que sí les pueden preguntar de varias formas. ¿Sí queda claro el ejemplo de cada uno? ¿O alguien de ustedes tiene alguna pregunta? ¿O se sabe algún ejemplo que crean que pueda ayudar más? ¿O vamos bien? Todo Vamos bien, bien. profesor, gracias. Muy bien. Acuérdense siempre preguntar, ¿eh? Bueno, estos son energía del movimiento, que ya vimos que se divide en estas dos. Vamos a ver esta que es la calorífica
o térmica. Ya sabemos que calorífico-térmica tiene que ver con el calor. Se debe a la fricción o rozamiento de las moléculas de un cuerpo debido a su energía cinética. Si quieren, apúntenle ahí en su libreta. Es lo que hacemos cuando tenemos frío. ¿Qué hacemos? Nos frotamos las manos. ¿Qué sienten cuando se frotan las manos muy rápido? Se calientan, ¿verdad? Esto también sucede a niveles industriales, ¿no? Si yo agarro dos metales y los fricciono constantemente, se pueden llegar a fusionar pueden llegar a rojo vivo, ¿no? Entonces, eso es la energía calorífico-térmica, la fricción o el rozamiento de las moléculas, tanto externas como a nivel molecular, ¿eh? Fíjense cómo dicen las moléculas, pero a veces también pueden ser de dos cuerpos, ¿no? Si yo junto mis manos, no me están viendo, pero la estoy rozando así, inmediatamente siento calor, ¿no? Y entre más lo haga, más calor podría producir, ¿no? Ita menciona los cerillos. Los cerillos es un buen ejemplo porque tenemos que frotarlos contra el fósforo es este pedacito que está al ladito de las cajas, lo frotamos. Es diferente, pero sí entiendo el punto que menciona Ita. Los cerillos también tenemos que frotarlos para que puedan encenderse. Entonces es esta fricción o rozamiento. Entre más friccione, entre más haya rozamiento, se genera más. Eso es la energía calorífico-térmica. Y luego tenemos la energía eléctrica. Eléctrica, todos nosotros lo relacionamos con aparatos, así les decimos eléctricos, pero eléctrico se refiere a los electrones. Los electrones de valencia son los que conducen la electricidad, ¿no? Cuando un elemento no tiene suficientes de estos es porque no conducen, ¿no? Se debe al movimiento de los electrones a través del conductor. Lo vamos a ver más adelante. Los metales son los mejores, no todos, pero la mayoría son los mejores conductores eléctricos porque el enlace metálico es el que están los electrones por todas partes, entonces no importa qué tan largo sea una tira o un alambre de metal, si yo toco un extremo y alguien el otro y está electrocutado, nos electrocutamos todo, ¿no? Entonces, la energía eléctrica es el movimiento de los electrones a través de un conductor. ¿Qué es un conductor? Un metal, por poner un ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? Energía hidráulica. Todo lo que ustedes vean en física, en química y en geografía que tenga que ver con el hidros, o en este caso hidras o hidros o hidrauli, significa agua. Hidros significa agua, siempre. Entonces acuérdense, se debe al movimiento de los fluidos. Los fluidos son cosas que sean líquidas, ¿no? Aquí dice líquidos y gases porque hay gases que, aunque suene contradictorio, hay gases que también están en su forma natural en estado líquido, aunque se consideran gases, ¿no? Pero acuérdense, todo lo hidráulico es fluidos, ya sea líquidos o gases, ¿no? La energía química se obtiene cuando se lleva a cabo una reacción química. Ejemplo, ahorita lo vimos en la combustión cuando quemamos un papel, en la fotosíntesis, cuando una planta agarra el dióxido de carbono, lo descompone y produce oxígeno, o nosotros cuando respiramos ese oxígeno y lo convertimos en dióxido de carbono, ¿no? Eso es energía química. Hay ejemplos, muchos más, pues estos son así, los más comunes. Energía eólica. Apunten esto, siempre que vean eólico, esto viene del dios Eolo. El dios Eolo creo que es romano o griego, no me acuerdo, es el dios de los vientos. Es el dios de los vientos, Eolo. Entonces, cuando vean eólico, de ahí toma su nombre, movimiento del aire. La energía eólica, relaciónenla o apúntenla con los molinos. Estos molinos de vientos que antes eran antiguos, ahorita ya son muy modernos. En zonas del mundo donde hay mucho aire, los ponen y los ponen ahí. Ah, no les puse ejemplo. Un ejemplo de energía hidráulica, ahorita que les puse el ejemplo de la eólica. Eólica son molinos. Yo voy a usar el viento para que se muevan estas aspas y muevan un rotor. Ese rotor va a tener un dínamo o va a tener una bobina y produzco energía, ¿no? ¿Cómo lo hago con el agua? Pues si yo pongo, igual, si yo pongo ahí una fuente eléctrica, no sé, hay una en las cataratas del Niágara, se usa la fuerza de la corriente del agua en vez del viento para mover esos mismos también ahí abanicos abajo del agua, esos dínamos, y también se crea energía, ¿no? Entonces, es la energía que se obtiene a través del agua, de los fluidos, ¿no? Química puede ser una combustión. Eólica, ya vimos que es por los vientos. Energía solar se debe a la radiación emitida por el sol por medio de ondas electromagnéticas. Este ejemplo lo vemos en los paneles solares, que cada vez son más populares. Hay gente que compra un panelito solar, lo ponen ahí en su casa, lo conectan como que a una toma, a una corriente y de ahí se pueden abastecer, ¿no? El sol
Lo mismo hacen las plantas con sus hojas. Acuérdense que las hojas de las plantas donde hacen la fotosíntesis en los cloroplastos, lo vamos a ver en biología, absorben también esa energía del sol, ¿no? El sol tiene radiación, ¿eh? Por eso nos quema, por eso nos hace la piel un poquito más morena cuando nos exponemos mucho y también nos hace daño si nos exponemos mucho, ¿no? El sol emite energía. Si esa energía se canaliza a través de paneles solares, podemos también utilizarla, ¿no? Y por último, energía nuclear. Este tema lo vamos a ver más adelante a detalle. Aquí faltan unas cuantas más. Ya me andaba despidiendo antes, ¿no? ¿Qué significa nuclear? Ahorita mencioné el núcleo. Se debe al rompimiento o unión. El rompimiento es la fisión nuclear y la unión es la fusión nuclear. Lo vamos a ver más adelante, ahorita no se preocupen. De los núcleos, por eso se llama nuclear, porque ocurre en el núcleo atómico, con desprendimiento de partículas alfa, beta y gamma. Esto ocurre sobre todo en las plantas de energía. Quien ha visto Los Simpson, ¿dónde trabaja Homero? En una planta de energía nuclear, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Yo voy a agarrar un elemento que es radioactivo. ¿Qué quiere decir radioactivo? Imagínense un carbón. El carbón no es radioactivo, pero el carbón que usamos para hacer una carne asada, el que prendemos ahí en el asador, ese es un carbón el que yo activo, lo prendo y el carbón dura un rato. ¿Cuánto dura? Unas 2, 3 horas, dependiendo de cuánto le ponga. Y ese es un tiempo que dura dando calor. No ocupo yo poner una parrillita de gas. Con poner ahí un carbón bien prendido me puede durar un buen rato, ¿no? Porque ese carbón tiene esa propiedad, que genera calor y luego se va apagando. Bueno, hay elementos de la tabla periódica que se consideran radioactivos porque tienen esta misma propiedad del carbón, pero a un nivel totalmente, brutalmente industrial, ¿no? Muy grande, ¿no? Imagínense por ejemplo, el plutonio o el uranio, ¿qué son? Imagínense que son como barras de carbón, pero que se apagan en 2000 años. En 2000 años, imagínense. Y esas cuando se descomponen generan estas partículas que, entre muchas, las principales son alfa, beta y gamma. Esas nos hacen daño. No sé quién haya leído del desastre de Chernóbil, ahí sucedió eso, ¿no? Tenían una planta nuclear donde todo se supone, hay muchas en el mundo, todo está bajo control. A ver, vi que alguien puso algo. Ah, son los isótopos, Rosanelda anda con todo, sí es correcto. Ese tema lo vamos a ver también un poquitito más adelante. Se me hace que si no lo vemos el jueves, además lo vemos el otro martes. Sí, los isótopos, son también, es lo que queda. Bueno, un isótopo es un elemento al que perdió, o en este caso que ganó neutrones y es diferente, ¿no? Son isótopos que también son parte de estas partículas alfa, beta y gamma que nos hacen daño. Nos hacen daño si nos exponemos a ellas, pues es cuando nos dan todas estos síntomas de la radioactividad, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, hace poco salió una serie, la de Chernóbil. No lo explican a detalle, pero alguien me preguntaba, ¿pero qué le pasa a la gente cuando se expone a la radiación? Siempre lo digo, es como un incendio al que estás expuesto, pero no te quema por fuera. Te está quemando a nivel nuclear, a nivel molecular. Está quemando tus átomos de tu cuerpo, de tu ADN, ¿no? Por eso la gente cuando se expone mucho a radiación y sobrevive, cuando tienen hijos salen deformes, porque no te dañó por fuera. A lo mejor uno se sigue viendo igual, pero por dentro el código genético, porque el código genético lo tenemos en todas las células, eso lo vamos a ver en biología. Acuérdense que la célula tiene el núcleo, en el núcleo de la célula está el ADN. Entonces, estas partículas alfa, beta y gamma son como balas que le están disparando nuestro código genético, le están disparando a toda nuestra composición química. Entonces, esa parte que dice que tenemos dos ojos, ¡pum!, la voló. Esa parte que dice que tenemos dos brazos, ¡pum!, la voló o la modificó. Entonces salen niños sin ojos, o salen niños con ojos que no sirven, o salen niños con 8 dedos en cada mano. ¿Por qué? Porque se alteró el código genético. En el mejor de los casos se altera, en algunos casos, pues la gente se muere, ¿no? Menciona, también creo que pasó en Hiroshima, es correcto. En Hiroshima también con la bomba atómica, mucha gente que sobrevivió a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que fue cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente sobrevive a eso, ¿eh? La mayoría de la gente, de la gente no, pero hubo gente que lo sobrevivió con quemaduras, aparentemente. Pero cuando esa gente tuvo hijos, pues, ¿qué creen que pasó? Pues obviamente hubo un montón de deformidades o cosas extrañas. ¿Por qué? Porque la radiación no te hace daño por fuera, te hace daño por dentro, ¿no? Por eso es muy peligrosa. Y estas partículas alfa, beta y gamma es como un residuo
que va quedando cuando estos, es como si el carbón cuando hace combustión y cuando hace calor, pues desprende un humo que no nos hace daño. Bueno, la energía nuclear sí desprende estas partículas alfa, beta y gamma que sí nos hacen mucho daño, ¿no? Entonces básicamente es eso, energía nuclear es que estoy, como quien dice, rompiendo, ya sea rompiendo o uniendo los núcleos atómicos para que se desprendan estas partículas, generen un calor, porque es mucho más barato, ¿eh? La energía nuclear cuando se sabe manejar es muy efectiva, se gasta poco, como les digo, es como un carbón que va a durar prendido 2000 años, ¿no? Ah, pues con ganas, nada más hay que mantenerlo estable. Y se usa, por ejemplo, mucho el plomo u otros elementos para neutralizar estas partículas. Las partículas alfa, beta y gamma hay que neutralizarlas para que cuando salgan de estos, ¿se han visto ¿cómo se dice? Las chimeneas grandes que tienen es porque están llenas de plomo y otros elementos que las van a neutralizar y ese humo se supone que ya no es tan dañino, ¿no? ¿Qué pasó en Chernóbil? Tronó un núcleo, explotó el reactor nuclear, no había plomo para neutralizar y salieron disparadas todas estas partículas. Y eso fue en el 82 si no me equivoco, en el 86 no me acuerdo, pero fue en los 80 y hasta la fecha todavía no se puede ir allí porque estas partículas siguen ahí como balas que están, porque es energía que todavía sigue activa de los 80, imagínense, y todavía va a seguir activa unos 50 o 100 años más, ¿no? Entonces, eso es uno de los riesgos que se tiene, pero esa es básicamente la energía nuclear la que se obtiene con el núcleo de los átomos, ¿no? Y con esto ya terminamos la energía atómica. El nuclear es del núcleo nada más. Atómica es de los electrones de un átomo. Estos se debe al movimiento de los electrones de un átomo en los diferentes niveles de energía, cuando este es ahí como que, dice que fue en el 86, Alma Rosas. Sí, exactamente, fue cuando desalojaron a la gente. Sí, siempre se me olvida la fecha, es en el 86 entonces, ¿no? Fíjense, ya mero es, ¿qué? 2026, imagínense ya cuántos años ahí han pasado, van a ser 50 años si no me equivoco. Este, no, 40, van a ser 40 años. Entonces, atómica y nuclear van muy de la mano, nada más que las nucleares, acuérdense, el núcleo atómico y atómica son los electrones de un átomo. Muy parecido a lo que ahorita veíamos de los electrones de valencia también, ¿no? Energía geotérmica es generada por el calor interno de la Tierra. Acuérdense que la Tierra en el centro está llena de magma, está llena de lava. Entonces, si usamos ese calor, no el del Sol, sino el que está dentro de la Tierra, eso se llama energía geotérmica. Acuérdense que geo significa tierra y térmico significa calor. Entonces, es el calor de la Tierra, ¿no? Y por último, la biomasa. Biomasa también, bio quiere decir seres vivos y masa quiere decir de lo que están hechos, ¿no? La biomasa está formada por la materia de origen vegetal o animal. La materia orgánica procedente de cosechas, bosques y animales que se puede utilizar para obtener energía. Un ejemplo de esto, pues son los suelos que usamos para sembrar, para cosechar. Y otro ejemplo muy simple, pues es también el petróleo, ¿no? El petróleo que está hecho de animales que se murieron hace muchos años. Entonces, la biomasa es origen vegetal y animal. Muy viejo y también nuevo. Repaso rapidito porque al final le metí turbo. Geotérmica, calor interno de la Tierra, ¿no? ¿Cómo diferenció la nuclear de la atómica, profe? Aquí le metió turbo, no sé cómo distinguirlas. La nuclear, como su nombre lo dice, se hace en el núcleo del átomo. A lo mejor dicen, yo todavía no conozco cómo es un átomo. Bueno, el núcleo está dentro, está en el centro junto con los neutrones y lo que está circulando como planetas en órbitas son los electrones. Lo vamos a ver, se me hace que ya el jueves. La atómica, han de decir, pero pues que el núcleo no está en el átomo también, ¿cómo lo distingo? La atómica es nada más los electrones del átomo. Núcleo es lo que está en el centro del átomo y los electrones son los que están girando alrededor del átomo, ¿no? Por eso dice en los diferentes niveles de energía, que son los niveles que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces vamos a dejarla hasta aquí por hoy. Mira, ya nos dieron las 10:20, era más o menos lo que yo tenía ahí planeado. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con Tengo más una estos. duda, Sí. profe. Ahí donde dice atómica, Ujú. eh, sí te entendí lo que dices, pero en la última parte donde dice, en los niveles de, Los de niveles de energía, cuando energía. este está excitado, ¿a qué se refiere? Ajá, la palabra excitado tiene una connotación diferente, pero aquí se refiere a cuando un átomo yo como que lo altero, lo muevo. Lo puedo hacer con rayos láser, lo puedo hacer de diferentes formas, ¿no? Vamos a ver más adelante, todavía no lo vemos, pero los átomos tienen niveles, perdón, los electrones se acomodan en niveles de energía.
Y por lo general están en 2 y luego en 8 y luego en 16, creo que, no, 2, 8, 18, 32, lo vamos a ver más adelante. Y cuando en el último nivel hay un electrón que está solito, ese se le puede excitar, o sea, se le pueden aventar así como que láseres y podemos modificarlo como con la bomba atómica, así básicamente, y crear reacciones en cadena, ¿no? A eso se refieren, ¿no? Los niveles de energía los vamos a estar viendo en la siguiente, se me hace que la siguiente semana vamos teniendo los niveles de energía o los subniveles de energía también, ¿no? Bueno, Entonces, entonces, entonces esas dos se refieren en lo que es energía atómica y nuclear. Por lo que te exactamente, sí. entendí, es cuando se altera, ¿no? Cuando dice fisión es que rompe y lo que hace es una reacción en cadena.